Preguntábamos sobre el tema de los preconceptos. Como artistas queremos ir a trabajar con niños, a mostrarle una propuesta artística o una experiencia artística más bien a los niños. Y pensábamos cómo abordar con los artistas la pregunta por esa experiencia estética y artística, cómo charlamos sobre ello, cómo charlar sobre los niños y sobre conversar con ellos y relacionarnos con ellos cuando una vez nosotros mismos nos revisamos, pues nos damos cuenta que persisten unos preconceptos, o tenemos de entrada unos preconceptos sobre la primera infancia, y que tal vez muchos de esos preconceptos atraviesen simplemente por la idea de pues que nada, que son niños, seres humanos, todos lo pensaremos así, yo creo que sí, entre 0 a 5 años o 0 a 3 o 0 a 2, que lo que necesitan es abrigo, la lechita, la comida, afecto y pues no más. ¿Será que los artistas sí creemos que estos niños de 0 a 5 años pues son más que eso? ¿Y será que con la propuesta con la que llegamos da cuenta de eso? Es decir, que ese otro sujeto en ese proceso, momento de su vida, pues lo vemos de otras maneras distintas. Es decir, un poco la pregunta es como, pues pensemos qué es lo que nosotros pensamos sobre ellos, como que nos invitemos a nosotros mismos a reflexionar sobre esos preconceptos que tenemos, porque claro, eso de entrada, si uno no lo mira, va a marcar la propuesta pues completamente, y a veces no es un tema es un tema más bien de sentarse un poco antes de empezar como a actuar, y quisiéramos que en este espacio eso se pudiera dar. Bueno, hemos reflexionado también sobre el papel de los adultos involucrados en el proceso de enseñanza, maestros, licenciados, cuidadores, madres comunitarias, justamente pensando en cómo construir otras nociones pues de ese niño, que es un poco el tema que viene después con la persona que sigue en la siguiente pues exposición, presentación. Y pensar un poco por el tema de la horizontalidad y qué significa esa horizontalidad sin perder el lugar en el que cada uno está. Es decir, no es el profesor que se convierte en niño de 4 años para ser el payasito de la miquería y que los otros niños digan, ay, sí, este profe es divertido, pues porque es un adulto. No es, y tampoco es convertirse en el adulto serio, que yo soy el que lo sé todo. O sea, no sé, no sabemos la verdad qué es. Hemos charlado de eso y no sabemos, no tendríamos por qué saberlo tampoco, pero quisiéramos que en este espacio se lograra hablar de ello. Es importante pues pensar en una primera infancia como un grupo poblacional evidentemente, pero intentar también en no caer en generalizaciones, tema complejo también, y pues el sentido y el propósito, que es lo que nos reúne aquí, pensar en ese sentido y propósito de la experiencia artística en la primera infancia. Entonces, las preguntas, digamos, que nosotros queremos proponer no son las preguntas fijas, no son las preguntas, ¿cierto? En tanto hemos intentado convocarlos, invitarlos como a esta reunión, a esta fiesta, como decía el maestro César, a esta charla pues muy informal, dentro de lo que sea posible informar en la medida en que queremos poder conversar, y que para conversar pues toca estar distendido, porque si estoy a un lado y el otro al otro, pues el otro no va a querer conversar conmigo pues casi que nada, o me dirá lo que cree que yo quiero saber y no más, pero creo que de eso no se trata acá, un poco el maestro lo hacía ver. Entonces nosotros proponemos unas preguntas, como les digo, no tienen que ser estas, serán muchas más. ¿Por qué la experiencia artística en la primera infancia? ¿Cierto? ¿Para qué la experiencia artística? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo abordar el trabajo de creación de experiencias artísticas para la primera infancia? Digamos un poco esas tres. Y nada, nosotros queremos como hacer énfasis en el tema de cómo garantizar o cómo ser nosotros como artistas partícipes de esa necesidad, o aportar, digamos, en esa garantía de los derechos, el ejercicio de los derechos culturales de niños y niñas y de la exploración de sus capacidades expresivas. Un poco lo que ya habíamos mencionado, el placer, digamos, que debe provocar toda la experiencia, el disfrute y el desarrollo, digamos, de esa conciencia individual, en tanto empiezo cada vez más como pequeño y como adulto a entender cómo es ese espacio rico de relación, pues me lleva, digamos, a ser otra persona distinta después de la experiencia.
Y cómo esa experiencia, además de hacerme pensar quién soy yo, pues a la vez también me hace empezar a entender un poco quiénes son los otros y cómo así que los otros y yo también ahí pues somos un colectivo, somos un grupo. Y creo que la experiencia artística en ese sentido sí tiene, o creemos más bien, tiene unas responsabilidades sociales y si se quiere políticas bien grandes y bien interesantes. Entonces